Vamos a continuar viendo algunas matrices especiales o funciones que nos generan matrices en MATLAB y en Octave. La que vamos a continuación a ver es la función Randy, que nos genera números aleatorios en una matriz de m filas por n columnas. Entonces, miremos cómo funciona Randy. Randy. Entonces yo quiero generar números aleatorios del 1 al 20, entonces le doy máximo 20. Quiero generar una matriz de 4 filas con 2 columnas. Le doy paréntesis. Cerramos el paréntesis acá. Se fue. Control C para eliminar. Vuelvo y repito. Randy, ahora sí ponemos el paréntesis y le damos Enter. Entonces está generando una matriz de 4 filas. 1, 2, 3, 4 filas. 2 columnas de números aleatorios que van del 1 al 20. No se van a pasar del número 20. Otra, por ejemplo, también podemos crear vectores, un vector columna, por ejemplo. También, entonces tenemos 4 filas, 1, 2, 3, 4, una columna. Y los números son números aleatorios que están entre el número 1 y el número 20. Podemos crear también un vector fila, pero por ejemplo con números que van del 1 al 50. Entonces tendríamos 13, 2, 39, 8 y 15. Una fila y 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Una fila, 5 columnas. Bien, vamos a continuar con las operaciones que podemos hacer con matrices. Está la suma. Para poder ejecutar la suma de dos matrices se necesita que las dos matrices que se van a sumar, las 2, las 3, las 4, las n matrices que se vayan a sumar, tienen que tener el mismo orden. Si una de las dos matrices no tiene el mismo orden, pues simplemente la suma no se va a poder llevar a cabo. Entonces vamos a crear dos matrices. La matriz A, les creemos la matriz A de 3 por 5, 1, 2, 3, 4, 5, punto y coma, 6, 7, 8, 9, 10, punto y coma, 7, 8, 7, 6, 7. Ahí tenemos 1, 2, 3 filas, cada una de 5 columnas. Entonces ahí tenemos la matriz A, verifiquemos el orden con size, verificamos el orden con la función size, el orden es de 3 por 5 y ahora vamos a crear una matriz B de un orden diferente. Por ejemplo 5 por 3, entonces 1, 2, 4, punto y coma, 5, 6, 7, punto y coma, 7, 8, 9, punto y coma, 4, 5, 4, punto y coma. Bueno, aquí se me fue una coma, es un punto y coma. Y finalmente la última fila, pongámosla 1, 1, 2. 1, 1, 2, ¿qué pasó? Ahora sí, 1, 1, 2. Le damos Enter, verifiquemos el tamaño de la matriz B. Es el tamaño de la matriz B. Va a ser igual a, tiene 5 filas, 1, 2, 3, 4, 5 y 3 columnas. 1, 2, 3 columnas. Intentemos sumar las dos, A con B. A más B. ¿Qué sucedería? Que me va a botar un error diciendo que la matriz A, el operador 1, es de 3 por 5, mientras que el operador 2 es de 5 por 3. Entonces no se pueden sumar matrices que no tengan el mismo orden. ¿Cómo podríamos sumar estas dos matrices? Una forma es utilizando la traspuesta. De la traspuesta simplemente es el intercambio de las filas por las columnas y de las columnas por las filas en una matriz cualquiera. Entonces vamos a intercambiar las columnas por las filas y las filas por las columnas de la matriz B. A, bueno, ahí sería A mayúscula más B mayúscula. Y el operador asterisco es la comilla sencilla que se encuentra abajo del signo de interrogación en los teclados. Le doy Enter y fíjense que ahora sí se pudo ejecutar la suma. Otra forma también hubiera podido ser no transponer a B, sino transponer a la matriz A. Entonces transpongamos A más B.
y ahí está la suma. Entonces podemos manipularlas siempre y cuando si los dos números de filas y columnas son los mismos, pero están en diferente orden, podemos utilizar la traspuesta para hacer el cálculo de sumas y restas así, de esa forma, ¿no? Entonces, la conclusión es que la suma requiere, ¿qué requiere la suma? Importante, requiere que las dos matrices o las n matrices que se van a sumar tengan el mismo orden. Miremos como para visualizar el funcionamiento de la traspuesta. Entonces, ¿qué es A? A es esto. Y si le damos a traspuesta, fíjense, A tiene un orden de 1, 2, 3 por 5 columnas, es decir, 3 por 5, mientras que A' tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas por 3 columnas. Entonces se intercambian las filas por las columnas. Entonces fijémonos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 es la fila de la matriz A traspuesta. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10 es la segunda columna de la matriz traspuesta de A, y 7, 8, 7, 6, 7 sería la tercera columna de la matriz A traspuesta. Bien, ahora vamos a mirar cómo se pueden multiplicar dos, bueno, primero, ¿podemos restar? Claro, si podemos sumar, podemos restar, pero de nuevo, se requiere que las dos matrices tengan el mismo orden. Ahí está la resta de las dos matrices. O también habríamos podido decir A traspuesta menos B. Y da exactamente con el orden de B, con el de la matriz a la cual no se le hizo traspuesta en este caso particular. Entonces ya hemos visto suma, resta y traspuesta. Vamos ahora a mirar cuál sería el comportamiento, cómo se puede hacer la multiplicación de dos matrices. ¿Qué se requiere para que dos matrices se puedan multiplicar? Entonces, para la multiplicación de matrices, que ya vimos la traspuesta, esta es la traspuesta, tenemos una de 5, una de un orden 5, 2, pasa a ser un orden 2 por 5, y la multiplicación de matrices es esta operación que tenemos acá. ¿Qué se requiere? ¿Cuáles son las condiciones para llevar a cabo la multiplicación de las matrices? Entonces, que las columnas de la primera matriz sean iguales a las columnas de la segunda matriz. Esto es una condición sine qua non. Si no se cumple, simplemente no se puede llevar a cabo la multiplicación. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el orden de la matriz de multiplicación de estas dos? Los extremos. Entonces, en este caso serían las tres filas de la primera matriz, van a ser las filas del resultado, y las columnas de la segunda matriz se convierten en las columnas de la matriz resultado de la multiplicación de estas dos. Entonces vamos a multiplicar matrices. ¿Cuál es la matriz A? Ya la matriz A la definimos, tiene un orden de 3 por 5. Entonces vamos a crear una matriz B. ¿La matriz B de cuánto es? La matriz B es de 5 por 3, es decir, que yo podría multiplicarla, ¿no? Entonces miremos. 6 de A es 3 por 5, mientras que el orden de B, de la matriz B, es 5 por 3. Entonces fíjense, estos dos son iguales, ¿sí? Estos dos de acá son iguales, y finalmente el orden del resultado de A por B sería de una matriz de 3 por 3, 3 filas por 3 columnas, que al caso es, en este caso, tienen un nombre especial ese tipo de matrices. Cuando las columnas y las filas son iguales, se llaman matrices cuadradas. Entonces vamos a ver el resultado de multiplicar la matriz A por la matriz B. Vamos a multiplicar las dos. Ahí está. Y ahí está el resultado. Entonces miremos, verifiquemos cuál es el orden del resultado. Entonces size ans, y es de 3 por 3. Entonces en ese caso podemos llevar a cabo la multiplicación de la matriz A y la matriz B, sí, porque tenían el mismo número de columnas y el mismo número de filas, 5 en este caso. Entonces en ese caso sí se puede llevar a cabo la multiplicación de las matrices, y el orden de la matriz resultante va a ser igual al número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz. Para el caso que hicimos,
este número era 3 en ambas, tenía el mismo número de filas, la matriz A, y el mismo, igual al número de columnas de la matriz B, dando como resultado una matriz que tiene un nombre especial y se le llama matriz cuadrada, ¿no? Fíjense, tiene el mismo ancho y la misma longitud, pues es un cuadrado, por eso se le dice matriz cuadrada. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de elevar al cuadrado una matriz. Entonces, para elevar al cuadrado una matriz, ¿qué se necesita? ¿Qué es A cuadrado? Es A por A. Entonces, miremos a ver si A por A se puede hacer. ¿Será que A por A se puede hacer? Me dice que no. ¿Por qué no? Pues revisemos. ¿Qué es A? A es de 3 por 5. ¿Y qué es A? Es de 3 por 5. Estos dos son diferentes. Entonces no se puede llevar a cabo esa multiplicación. Entonces en este caso A cuadrado no la puedo hacer. ¿Y B cuadrado la podría hacer? No, tampoco, porque los dos intermedios no son iguales. O sea, el número de columnas de la primera es diferente al número de filas de la segunda matriz. Pero yo sí puedo, por ejemplo, hacer A al cuadrado de la siguiente forma, como A por A traspuesta. Entonces A por A traspuesta la podría hacer, ¿no? Y ahí sí me da eso, ¿no? Es un A cuadrado como raro, como especial. Bien, si yo quiero elevar al cuadrado, es decir, cada uno de los elementos de una matriz o de un vector, lo que se debe hacer es utilizar el operador punto y se utiliza el símbolo aritmético de elevar al cuadrado. Entonces, por ejemplo, A punto elevado al cuadrado, pues ahí cada uno de los elementos de A los hemos elevado al cuadrado. Miremos a ver, miremos cuáles son los valores de la matriz A original. Y en este caso, entonces, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 2, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25 y así sucesivamente. Entonces hemos visto cuál es el uso del operador punto. Digamos que queremos elevar eso al cubo y multiplicar el resultado por la constante 3. Entonces repitamos. Entonces sería 3 por, abro paréntesis, vamos a abrir paréntesis, a punto elevado al cuadrado. Entonces el operador punto, ¿qué está haciendo el operador punto? Eleva cada uno de los elementos de la matriz al cuadrado y después de que esa matriz salga, sea calculada por octave, se multiplican cada uno de esos valores por 3. Eso es lo que estamos haciendo con esta operación. Vamos a mirar entonces cómo haríamos 3 por A al cuadrado más B traspuesta al cuadrado. Entonces, más B traspuesta. Vamos a ver si se puede hacer. Punto al cuadrado. Y efectivamente se puede hacer. Claro que sí. Porque acuérdense que tanto A y B traspuesta tienen el mismo orden, por eso podemos hacer la operación. No hay ningún problema ejecutando este resultado. Vamos a guardarlo como una nueva matriz, la matriz C. C es igual a la operación anterior. A ver, ahí está. C mayúscula. Es igual a la operación. Vamos a darle Enter. Y ya tenemos una nueva matriz, la matriz C, que va a tener un orden de 3 por 5. 3 filas por las 5 columnas. Vamos a ver una operación especial muy importante en las matrices y es la inversión de las mismas. Entonces bajemos acá, ya vimos traspuesta, vimos la suma y vimos la multiplicación. ¿Qué es lo que se requiere para poder ejecutar cada una de esas operaciones? Entonces, ¿qué es la inversa de una matriz? Es igual a una matriz que llamamos a la traspuesta de esa matriz, que sería esta de 3 por 3, la traspuesta de su adjunta. La adjunta es una operación especial en matrices, dividido todo eso entre el determinante de la matriz. Entonces es fundamental. Si el determinante de la matriz es igual a 0, ¿qué va a pasar? Pues que no existe la inversa, o la inversa sería, todos los elementos serían que infinitos, es como si no existiera. Entonces la operación para llevar a cabo la inversa de la matriz
requiere que la matriz sea cuadrada. Si la matriz no es cuadrada, simplemente no vamos a poder llevar a cabo la inversa. O sea, la condición 1A para poder llevar a cabo la, la inversa de una matriz es que los números de filas y el número de columnas de la matriz sean el mismo. Vamos entonces a calcular el valor, vamos a calcular, ¿cómo calcularíamos la inversa de una matriz? Por ejemplo, inversa de A, de la matriz A que ya tenemos ahí, almacenada. Pues me va a botar un error porque la matriz A no es cuadrada. Entonces vamos a hacer una matriz cuadrada. Hagámosla aleatoria. Por ejemplo, A igual a Randy, con números que vayan del 1 al 10, 3 filas, 3 columnas. Y ahí está la matriz A, que es una matriz cuadrada. Vamos a sacar la inversa de A. Y esa sería la inversa de A, el procedimiento que mostramos aquí en Paint, Todo eso se traduce en esta función que se llama INV o inverse en inglés. ¿Cuándo no podríamos tener inversa? Entonces voy a mostrarles un caso y analizamos por qué no tiene inversa. Entonces llamémosla la matriz B. Va a ser igual, abrimos aquí. 1, 2, 3. Y la siguiente va a ser 4, 8, 12, punto y coma, 1, 1, 4. Le damos Enter. Esta matriz no tiene el determinante es igual a 0. ¿Por qué? Porque fíjense, la primera fila, que es 1, 2, 3, si yo la multiplico por 4, me da ¿qué? La segunda fila. 1 por 4, 4, 2 por 4, 8, 3 por 4, 12. Entonces, calculemos el determinante de B. El determinante de B es una matriz singular. Una fila se puede sacar multiplicando por un número, obtenemos otra fila. Entonces, fíjense, la respuesta es 0. Y si le aplicamos la inversa a la matriz B, tienen que ser todos valores infinitos. Entonces, le vamos a ver. Y efectivamente, todos los elementos de la inversa de B son ¿qué? Infinitos debido a ¿qué? Entonces, miramos aquí. Aquel determinante es igual a 0. Entonces, todos los elementos de la matriz inversa van a ser iguales a 0. Gracias.